La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, estamos en condiciones de informar que el presidente Javier Milei no ve la hora de Maquiavelo. ¿Por qué podemos hacer esa afirmación? Bueno, quiero que veas un gráfico un poco de autobombo que mostramos en la tercera semana de diciembre, puedes repasarlo en el canal de YouTube del programa, que evidentemente nadie en el equipo de Milei lo miró. Esto es una encuesta a 97 gerentes de comunicación, de asuntos públicos, lobistas, si se quiere, de grandes empresas, consultoras que trabajan para ellos, en donde les preguntamos, ante la liberación total de precios y eliminación de leyes góndola, alquileres, etcétera, etcétera, en medio de un pico inflacionario, ¿cómo crees que van a reaccionar las empresas de consumo masivo? Y bueno, por supuesto, acá contestaron los tipos de comunicación que trabajan para las grandes empresas y que están directamente en contacto con la alta gerencia. Bueno, fíjate, que van a ser prudentes y que no, para que no afecte tanto al consumidor, no, casi nadie, ¿no? Que van a aprovechar su libertad para fijar los precios que consideren el 30%. Que habrá prudentes e imprudentes, 36%. Que la oferta y la demanda, que es lo que está pasando de alguna forma tímidamente ahora y después de varios meses, bueno, 29%. A ver, quiero que veas la foto que vimos en los medios. No es la primera vez que Luis Caputo, el ministro de Economía, se reúne con empresarios, sobre todo del sector de la alimentación, y los supermercadistas esta semana, a ver, de alguna manera haciendo lo que debían haber hecho en el gobierno si vieran la hora de Maquiavelo en diciembre, que es: terminamos con los precios cuidados y con esa estupidez de los precios máximos, pero ante una devaluación de 200, una devaluación donde el peso pasó a valer la tercera parte y lo que se importa se triplicó en costo, bueno, evidentemente iba a haber un golpe inflacionario y era previsible de alguna manera lo que contestaron los comunicadores de las empresas en esa encuesta. Se tendría que haber ido a un precios cuidados acordado de alguna forma, porque las empresas lo que hicieron es eso, subir los precios y, bueno, generaron, a ver, más allá de que si generaron más pobreza o no pobreza, es una consecuencia evidente del desastre que dejó el kirchnerismo. Pero haberlo hecho de una manera más prudente, más acordada, bueno, ahora, no, el repaso. Ahora el ministro de Economía les pidió a los empresarios que terminen con las promos, porque las empresas cuando vieron que no estaban vendiendo, el consumo cayó en febrero como un 20%, cuando las empresas vieron que no estaban vendiendo, empezaron a hacer promos del 2x1, segunda unidad te descuento tanto, y entonces, claro, el INDEC tiene dificultades para medir eso. Bueno, Caputo les pidió para, digamos, bajar el índice que mide el INDEC, no el de tu bolsillo, el que mide el INDEC, eliminen las promociones y pongan el precio real a los productos. Y como contrapartida, bueno, la contrapartida fue realmente patética. Fue: a los supermercados los vamos a dejar importar con rebaja de costos. O sea, a los viejos nos hizo acordar de la estupidez de los pollos de Mazorín, que eran un señor Mazorín, era el secretario de Comercio de Alfonsín, que claro, como las empresas en la hiperinflación aumentaban los precios, en lugar de hacer una política para evitar la inflación, lo que dijeron es, bueno, porque el pollo está muy caro, subió mucho, importamos pollos, que eran pollos podridos de Hungría, donde ahí se sospecha que hubo un par de tipos que hicieron un gran negocio, creo que Mazorín tuvo que después responderle a la justicia por eso, pero quedó en el imaginario colectivo argentino los pollos de Mazorín como el resultado de pésima política económica. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo llega Javier Milei a sus primeros 100 días, que esto se cumple el miércoles, en realidad ya el martes lo van a recordar muchos medios de comunicación,
Y el consejo, ¿no? Que alguien mire la obra de Maquiavelo. Bueno, acá tenés una imagen del Senado que, bueno, el jueves a la noche, previsiblemente, nos sorprendió o, digamos, impactó muchísimo rechazando el DNU, este paquete de DNU con 300 medidas que aquí en la obra de Maquiavelo muchas veces dijimos, miren, hay algunas medidas que no debieran ir por DNU. Muchas veces lo dijimos desde el primer día. Ejemplo, la reforma laboral. Y advertimos que la reforma laboral, por la forma en que se metió, casi te diría escondida dentro del DNU, además mezclando temas muy importantes, muy relevantes para que la Argentina salga de la crisis, como eliminar las indemnizaciones, cambiarlas por algún tipo de fondo de despidos, eliminar las multas, que son, digamos, el combustible de la industria del juicio, y cambiar condiciones para que se abarate el costo de las pymes de contratar. Ya te explicamos en la obra de Maquiavelo que el 80% del empleo privado lo dan pymes, y que la Argentina está en la informalidad. El propio Milei explicó, muy poco lamentablemente, pero explicó que sin una reforma laboral no podés ir a una reforma previsional. Estamos discutiendo que la formulita, que si un poquito más, que si la de Macri, que si la de Cristina. El tema es un sistema previsional absolutamente quebrado desde que el kirchnerismo confiscó los fondos que estaban en las AFJP, pero después no hizo ninguna reforma laboral para que se blanquee la Argentina. Bueno, ese desastre, meterlo así en un DNU, mezclando temas que hacen al derecho a huelga, y bueno, iba a salir mal y salió mal. Hicimos una nube de palabras clásica con 105 consultores. Ahora le vamos a preguntar a un consultor, uno de los top del mercado, Carlos Germano, qué hubiese contestado, qué contestó él. Improvisada, amateur, confrontativa, agresiva, confusa, desordenada, mala. Bueno, predominan ampliamente la visión negativa como balance de esos 100 días, a ver, 100 días si se quiere, míticos, porque no hay un corte de 100 días, esto es una tradición heredada de Estados Unidos, donde, bueno, se le miden los 100 días al presidente. Por supuesto que es complicado en Argentina, porque en Estados Unidos arrancan con el año a full, acá arrancan los presidentes y después viene el verano, el receso. Eso es un problema. Los 100 días nuestros valen menos, pero siempre se hacen balances, ¿no? Y quiero que veas la encuesta donde le preguntamos directamente, que es la próxima, la pregunta, ¿cómo lo ven estos 105 comunicadores? Bueno, entre deficiente y muy deficiente, acá tenés un 35%, mejorable, irregular, acá tenés 40, digamos 40 más 40, y solamente buena, muy buena y excelente, tenés acá un poquito más de 20%. O sea, 40 la ven muy mal, 40 la ven floja y solo el 20% la ve bien. O sea, el balance a los 100 días de la comunicación de Milei no es bueno. Y es importante porque un gobierno que no tiene nada más que comunicación, no tiene nada en el Congreso, quedó claro, ¿no? No tiene ni un gobernador ni un intendente y no tiene una alianza política firme, como se pensó que iba a tener con Juntos por el Cambio, necesita una alianza con la opinión pública. De algún lado tiene que sacar poder. ¿Y qué hacen los políticos? Bueno, miran las encuestas. Miran las encuestas y miran cosas como esta, por ejemplo. Fíjate el próximo, el número 6. Esto es de D'Alessio Irol de esta semana, es digamos, al cierre de febrero, la evaluación de gestión. Fíjate que venía el gobierno de Alberto Fernández, desastre total, ¿no? Termina Alberto Fernández acá, en noviembre, con 19 de positiva contra 80 de negativa de la gestión. ¿Y cómo se da vuelta? ¡Bum! En diciembre, cuando asume Milei, pasa a ser positiva. En enero la volvieron a medir, pasa a terreno negativo, y ahora terminó febrero con casi 10 puntos de negativo sobre positivo. Es un balance de los 100 días en la aprobación de gestión muy malo. Y el próximo, fíjate, que es la imagen de Milei,
Fíjate que una buena, y es que todos los que están primeros en la tabla de los políticos son los del gobierno. Pero no encabeza más Milei, sino Victoria Villarruel, la vicepresidenta. Y Milei está cuarto y tiene 51% de negativa contra 43% de positivo. O sea, está ya más en terreno negativo que positivo. Victoria Villarruel está claramente 9 puntos de saldo positivo, si querés. A ver, suponemos que este dato a Milei no le debe haber caído muy simpático. Bueno, y yo quiero que veas una encuesta de proyección, una encuesta nacional, que rescato acá dos preguntas muy interesantes sobre los pactos de mayo, que fue, a ver, muy bueno, generó muchas expectativas positivas que finalmente el presidente convocara a un pacto, tipo pacto de la Moncloa, pero claro, después no pasó mucho más, no se explicó más, y lo del Senado de la semana pasada fue prácticamente como una bofetada de la política a la falta de política. Fíjate, ante la pregunta de qué opinión tiene sobre el llamado al Pacto de Mayo, si el presidente busca imponer su postura o si busca generar diálogo y consenso, 45 que busca imponer su postura y 38 que busca diálogo. A ver, si el mensaje que quiso transmitir el presidente de que ahora está por el diálogo tenía que llegar de esa forma a la opinión pública, bueno, llegó distorsionado. Hay más que creen que él busca imponer su postura, ¿no? Y fíjate vos la pregunta de ¿con cuál de las siguientes afirmaciones? El presidente marcó un camino para salir de la crisis argentina. Esto con respecto al pacto, 42%. Pero el 44,5% dice que el presidente no dijo con claridad cómo va a solucionar los problemas de los argentinos. O sea, le preguntó directamente a la gente si entendieron la comunicación de Milei. Y la respuesta es mayoritariamente que no. Entonces, por más que el presidente crea que porque tuvo el 56% en el balotaje, ya está, y ya todos te entienden que los preceptos de Murray Rothbard y von Mises, bueno, evidentemente necesita explicar mucho más. Si no hace política, necesita opinión pública. Los dos balances en estos primeros 100 días de gobierno no son buenos. Y yo ahora le voy a preguntar a Carlos Germano, uno de los consultores top políticos de la Argentina, cómo ve él la comunicación y la política de Milei. En 2 segundos. Carlos Germano, bueno, consultor político, muy conocedor del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. A ver, podemos ponerle la nube de palabras de esta encuesta a expertos, bueno, a expertos entre los que está Carlos Germano. ¿Vos qué contestaste? Yo lo que contesté ahí fue, ¿cómo te va? Digo, ante todo, amateurismo. Amateur, es improvisada amateur. Es lo que más se destaca. Es lo que vengo viendo permanentemente, un gobierno que le cuesta mucho la gestión, en estos 100 días lo que se vio, un gobierno que creo que de alguna manera surgió en la reunión de gobernadores, creo que fue muy claro el gobernador de Santiago del Estero. Sí, donde empezó a gobernar. Y donde le dijo, hay lugares que todavía no hay firma, no hay funcionario, o sea, es muy difícil amalgamar un gobierno siendo un grupo de personas, porque cuando hablan de un acuerdo entre partidos, PRO y Libertad Avanza, la Libertad Avanza no es un partido. Claro. La Libertad Avanza es una sigla que le permitió llegar al gobierno. Que no tiene una representación territorial, no tiene nada. No, y con un dato que de alguna manera, te diría, generó hoy el vacío de política que hay en la Argentina. Porque la política en sí está desaparecida. Sí. Lo viniste viendo. Mirá, la semana esta que terminó, el miércoles y el jueves, si vos ves Cámara de Diputados, donde hacemos coalición federal
intentó generar quórum para tratar el proyecto de alícuota de jubilaciones. No pudo. Pero lo que fue impresionante ahí, ese es un bloque lo más variopinto que Sí. hay. Está López Murphy y Socialistas. y Margarita Stolbizer, que son, digamos, el agua y el aceite ideológicamente. Y el Partido Socialista, Mónica Fein, por ejemplo, de Santa Fe. Bueno, y la coalición cívica. Históricamente antikirchneristas acérrimos. Sí. Terminaron negociando con el kirchnerismo para conseguir quórum. Digamos, te está marcando. O sea, Milei lo que está logrando es juntar a todo en contra, en lugar de decir, bueno, yo tengo que aliarme a Pero- una mayoría de tipos que están más o menos conmigo. Pero escucha esto. Ayer, el jueves, Senado de la Nación, el presidente de la Unión Cívica Radical, yo en el análisis lo que estoy haciendo es institucional. Digamos, lo que quiere hacer Martín Lustó como senador o como dirigente político, Bastante patético. lo vale, yo lo respeto. Ahora, si sos presidente de un partido y ves que hay la mayoría de tu bloque radical está votando otra cosa, vas a decir, che, algo está pasando. Digo, No tendría que haber dicho, bueno, si yo estoy en desacuerdo, ese día falto, no sé. o me abstengo, no sé, digo, en el Senado se pueden abstener el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, el senador Maxi Abad, se abstuvo. Digo, no sé si es bueno o es malo, no me pongo a juzgar eso. Lo que quiero decir, y te estoy marcando con esto, es que de alguna manera Milei y el gobierno de Milei está viéndolo eso y está jugando con el cansancio que la gente viene arrastrando y que llevó a Javier Milei presidente de la República. Pero ¿cuánto de ese cansancio va a ser porque, como decimos todas las veces en la obra de Maquiavelo, lo que tendría que haber sido a nivel shock son las reformas estructurales para que vengan inversiones, para que se genere empleo, para que haya mucha más confianza del exterior en la Argentina, y que lo único que hay hasta ahora es ajuste. ¿Cuándo Ajuste y se va- relato. Ajuste y relato. Que me parece que ahí donde yo veo la mayor dificultad de este gobierno. Este gobierno tiene un relato muy interesante. ¿Por qué? Porque interpretó qué le estaba pasando a la sociedad. Fíjate vos, si vos analizás, no el 56%, yo analizo el 30%, el voto Veámosla. duro. Ahí tenemos a un Milei, podemos mostrarlo. El voto duro de Milei. Ahí se vio algo interesantísimo. Ahí tenés, fundamentalmente, ese voto es un voto de hombre, varón, Más varones. 20, 45 años, un voto que no es antiperonista, el voto no es antiperonista, es más, te diría que ahí cortó un ciclo histórico de voto, que es abuelo, padre e hijo, que votó siempre peronismo, fundamentalmente se ve mucho en el conurbano bonaerense y en provincias del norte argentino. Eso se cortó y esos jóvenes, ¿qué votan? ¿Por qué Milei? Porque tenían silenciado el futuro. Claro. No estaban viendo para proyectarse. No estaban viendo qué decir la expectativa de llegar a una casa o de llegar a un Claro, coche. hay muchos de esos jóvenes. Lo que estaban diciendo es, yo quiero, en lugar de irme a vivir a otro país, como pensaban la mayoría de los jóvenes, yo quiero a alguien que haga de la Argentina un lugar donde no me tenga que ir a vivir a otro lado. Exactamente. Bueno, eso todavía está vigente, pero me parece que lo que el gobierno todavía no dio el paso siguiente. En países como los nuestros, donde hay división de poderes, donde hay 3 poderes, la política tiene que dialogar. Y me parece que es hoy la piedra angular de lo que está fallando. Desde hace 20 años la política no dialoga en la Argentina. Vos decís que, por ejemplo, el discurso de asunción de Milei de espaldas al Congreso en las escalinatas, ahora esa factura se la pasó el Senado. Mira, yo te diría, me animo a decirte que pueden ser formas, que son importantes, pero el fondo es
hay que volver a recrear el diálogo político en la Argentina. Porque Milei maneja muy bien una etapa que es el relato, como nadie, las redes sociales, hoy las redes sociales cumplen un rol central en la construcción política, digamos, no le interesa la inserción territorial, no le interesa... Ahora digo, pero gobierna por Twitter. Gobierna por Twitter, por eso te estoy diciendo. ¿Se puede gobernar por Twitter? No, porque lo estás viendo. Porque cuando vos planteás ir a las reformas trascendentales, que yo te diría que hay dos centrales. La primera es la reforma laboral. Claramente. Es la madre de todas las reformas. Y fundamentalmente con el tema de las pymes que dijiste claramente, hoy las pymes tienen una misma convención colectiva que Techín, un pequeño y mediano... Es una ridiculez eso. Un consejo. Hagan una reforma laboral para las pymes nada más. Son el 80% del mercado laboral, listo, con eso ya resolvieron el tema. Pero las realmente, pymes tienen la mejor imagen en la sociedad. Pero lo que te quiero decir que... Y a partir de ahí tenés que ir después a una verdadera reforma tributaria, porque lo que realmente esto... Desde hace años. Y una reforma del Estado, porque este Estado cuesta tanto que no se puede exportar nada a ningún lado, ¿no? Obviamente. O sea, yo importamos para bajar precios, ahora, pero... Diego, eso este gobierno no lo puede hacer de esta forma. De esa forma. No tiene ninguna posibilidad de éxito, perdón, y con esto se cierro, y ahí es donde me parece que hay que pegar el gran salto cualitativo. El 25 de mayo, el pacto del 25 de mayo es un paso. Lo que pasó hace 2 semanas atrás, la reunión de los 24 jefes de gobierno o gobernadores del país, conocimos la cara y la voz del jefe de gabinete. Es increíble. El jefe de gabinete que debiera ser el vocero natural, o fue pensado como el vocero natural y coordinador del gobierno, no se le conoce la voz. Bueno, por eso te digo, o sea, estamos hablando de un gobierno totalmente atípico y una dirigencia política que todavía no salió del shock del 19 de noviembre. Le está costando internalizar que Javier Milei es presidente de la República. Te leo lo que en esta encuesta, mostrame de nuevo la nube de palabras, Maxi, te leo algunos de los comentarios de los colegas tuyos. Sí. Más futuro, menos culpables. Más futuro, menos culpables. Una comunicación más seria, profesional. Profesionalizarse. Muchos repiten profesionalizarse. Menos Twitter, menos TikTok. Madurar, orden. Después un tema. Los trapitos se lavan en casa. La forma de echar al secretario de Trabajo por televisión, que además el secretario de Trabajo no tuvo nada que ver con el famoso sueldo gate, en donde se había aumentado el sueldo más que al Congreso, que se lo había prohibido, Milei, que Milei escuche, que sea menos influencer y más presidente. Y un consejo, ¿no? Que cambie urgente su equipo de comunicación. Yo digo, esto lo veo difícil. Sí me parece que el ejemplo típico de que esa forma de gestionar no trae resultados, fue lo que pasó en el Senado de la Nación, en el cual la vicepresidenta de la República, que salieron a atacarla fuertemente, para mí con errores estratégicos de declaración. Claro, muestran una gran debilidad, muestran ellos mismos su debilidad. Yo creo que la vicepresidenta sí está haciendo política. Cuando la vicepresidenta dijo no tengo espacio para poder dilatar esto, es que la vicepresidenta había logrado un éxito central en el mes de diciembre, que fue cuando fue la conformación de autoridades en ese momento, en el cual, hay que recordarlo, esto pasó hace menos de 100 días atrás, el peronismo quería la presidenta provisional del Senado, tercera autoridad en el orden constitucional. Y ella logró a través del consenso con todo lo que se podría llamar la oposición dialoguista. O sea que había compromisos que la vicepresidenta había asumido y creo que esto fue lo que ella dice, no tenía márgenes, porque ya
no era solamente el reclamo a la cesión por parte de Unión por la Patria, sino también con mucho de lo que habíamos llegado a acuerdos. Claro, y la otra opción es cerrar el Congreso, que sería tipo Fujimori. No, bueno, pero eso estamos hablando, por eso te digo, estamos imposible. hablando dentro de un régimen democrático. Entonces digo, en esos escenarios, cuando vos escuchás a un ministro del Interior que dijo, no creo que haya situaciones confusas, sino creo que pudo haber sido un error. Yo creo que es seguir tirando nafta, Claro. porque creo que la vicepresidenta actuó Es con lo que se le está reclamando. Es como incendiarse el rancho de ellos mismos. Pero con lo que se le está reclamando al gobierno. Claro. El gobierno hoy tiene mucho consenso de la sociedad, pero se vive en un estado de democracia. Pero es el mismo, para terminar, es el mismo, porque ya nos echan, es el mismo consenso que tenía hace 100 días, No, o 80 días. No, pero todavía creo que tiene espacio, porque fundamentalmente los sectores laburantes, de trabajadores, el planteo central en cualquier focus que estamos haciendo, ¿sabes cuál es? Bueno, hay que darle tiempo, esa paciencia que pidió. Él pidió paciencia y confianza. Sí. La paciencia hay muchos sectores que se la están dando. La confianza la tiene que ganar él. Por sí o por no, porque nos vamos, tiene una oportunidad con los pactos de mayo de reciclar su gobierno, por sí o por no, ¿eh? Sí. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.